Hola, mucho gusto con todos los presentes. Para el día de hoy se me ha solicitado la charla relacionada a introducción y justificación. Mi nombre es Mario Valladares, soy médico epidemiólogo, egresado de la maestría en Ciencias e Investigación Epidemiológica de la Universidad Peruana Cayetana Heredia y actualmente desarrollando un fellowship, un fellow en salud global a través de la Universidad de California. Adicionalmente, investigadora en Emerge en la Universidad San Martín y docente también, así como en la Universidad Nacional de Piura y la Universidad Continental. El propósito de esta presentación es conversar sobre la forma correcta, consistente de realizar la redacción de la sección de introducción y justificación, ya sea para fines de su protocolo de investigación o caso contrario para el desarrollo de un artículo científico para su posterior publicación en una revista. Entonces entiendo que muchos de ustedes, ya sea en el caso de que quieren redactar su introducción para su protocolo, pues saben que al momento de someter su protocolo de investigación al comité de ética, muchas veces la gente que lee su protocolo, particularmente su introducción, no está tan familiarizada con el tema de su estudio. Y pasa igual cuando ustedes someten un artículo científico a una revista, los pares no siempre van a ser especialistas, muchas veces van a ser metodólogos. O también esto puede pasar cuando van a presentar su informe final de tesis a su jurado. Pero todo esto es secundario, ya que lo importante, lo relevante de esta sección es que ustedes justifiquen por qué vale la pena su estudio y qué es lo que se está aportando a la ciencia. Entonces, eso es lo que, lo que tiene de gran relevancia la redacción de la introducción, ¿no? Vamos a conversar sobre cuáles van a ser los pasos para que ustedes lo puedan redactar de forma coherente y consistente, qué es lo que ustedes van a escribir y cómo lo van a hacer. Y adicionalmente algo pequeño sobre objetivos, bastante rápido. En lo que respecta a la introducción, les mencionaba que el fin, la finalidad de esta sección, ya sea en su protocolo o en su informe de tesis o en su manuscrito para un congreso científico o para someterlo a una revista, el fin es que ustedes deben justificar por qué vale la pena este estudio y qué es lo que se está aportando. La introducción sirve para que ustedes puedan describir en realidad cuál es el objetivo de su investigación. Sirve también para las propuestas que ustedes puedan redactar para un concurso de financiamiento nacional o internacional. Sirve también para la publicación científica, ya sea para convencer al editor o a los pares de la revista a las cuales ustedes em, han mandado su artículo, ¿no? Entonces, ese es el propósito principal de la introducción. Y es bastante relevante que ustedes logren captar cuál es el interés del lector, porque no todos van a ser, como les comenté, especialistas en el tema de su línea de interés, ¿de acuerdo? Y es así que eh, la introducción va a tener algunos elementos esenciales. Em, nosotros proponemos una introducción que sea bastante corta, es lo que yo les sugiero. Y creo que la escuela de la Universidad Cayetana es lo que también
nos ha formado y nos ha entrenado en base a a este tipo de conocimiento. Una propuesta de introducción corta que sea estructurada particularmente en 3 párrafos. Y el primer párrafo es lo que se sabe, el segundo párrafo lo que no se sabe de la investigación y lo tercero es lo que se va a hacer o lo que ya se hizo, ¿no? En caso ustedes ya estén redactando esta introducción en miras a un artículo científico cuando ya han hecho la ejecución de su estudio. El primer párrafo, que era lo que se sabe de la pregunta de investigación, es el antecedente. Em, en otros programas educativos también se le puede llamar lo que es el marco teórico, pero les sugiero que esto lo hagan bastante corto, donde ustedes den énfasis, den alcance sobre qué es lo que se sabe del tema que se va a investigar, ¿de acuerdo? Y el segundo párrafo es el más importante en realidad, es la justificación de su investigación. Es más importante porque deben ustedes mencionar qué es lo que no se sabe de su pregunta y por qué es relevante realizarlo, por qué es relevante que ustedes respondan esa pregunta de investigación que se han planteado. Y tercer párrafo va a estar relacionado a lo que ustedes van a hacer y para qué. Van allí a mencionar cuál es el objetivo del estudio y esto lo van a mencionar de forma bastante simple, bastante corta, como les había dicho al inicio. Y es así que nosotros tenemos estos elementos en la introducción de un manuscrito o un protocolo, ¿de acuerdo? Les comentaba que el primer párrafo, que era estaba basado en la parte teórica, en la parte de los antecedentes, que era lo que se sabía de la pregunta de investigación. Y este párrafo ustedes lo van a redactar de forma bastante corta, bastante concisa, y van a redactar líneas en base a lo que se sabe en relación a su variable dependiente, lo que se sabe en relación a su outcome, a su variable de desenlace. Por ejemplo, supongamos que su outcome es parto prematuro. Ustedes pueden iniciar comentando la frecuencia de parto prematuro, algunas prevalencias, algunas incidencias. Pueden comentar por qué es importante en términos de morbilidad. Hablar de mortalidad también a nivel mundial, la mortalidad en este caso del parto prematuro a nivel de Latinoamérica, a nivel de Perú y también en la región donde ustedes han desarrollado o van a desarrollar su investigación. Pero insisto, esto debe ser bastante conciso. Y luego, en el resto de este primer párrafo, en la segunda mitad, el primer párrafo de que es lo que se sabe, ya no van a hablar solamente de su outcome, sino ya van a hablar de su pregunta de investigación. Es decir, van a hablar de la exposición y el desenlace de interés. Si es que ustedes entiendo que están persiguiendo eh, conducir una investigación epidemiológica tratando de acercarse a la causalidad y con un enfoque más que todo explicativo. Es por eso que le repito nuevamente, ¿no? El resto de introducción relacionado al primer párrafo, ya no van a hablar solamente de su outcome, sino también de su pregunta de investigación. Van a comentar sobre los antecedentes, sobre la relación que ustedes están tratando de identificar, pero esto bastante resumido también, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden mencionar que tal estudio ha encontrado un efecto protector o un efecto de riesgo, ¿no? Pueden hablar también un poco de la plausibilidad del estudio, ¿no? Y esto basado también en el mecanismo biológico. Y esto es bastante importante mencionar que si ustedes van a redactar un poco en base a cuál es el mecanismo biológico de su pregunta de investigación, esto debe ser bastante conciso, porque no es una revisión del tema, ¿no? Entonces, básicamente, este primer párrafo de lo que se sabe del tema, lo que se sabe de la pregunta, debe ser de más o menos 400 palabras, ¿no? Lo cual es el 10 a 15% de las palabras totales de la sección, ¿ok? Y una recomendación, ¿no? Mientras ustedes redacten de una forma más parecida eh, su introducción,
y también incluso el resto de su protocolo lo han más parecido a un artículo científico. Esto les va a servir ya para luego refinar algunas ideas que pueden haber quedado sueltas em, para su publicación, ¿no? Cuando van a someterlo a alguna revista científica indexada por pares, ¿no? Y entonces el segundo párrafo es ya la justificación, ¿no? Que les había mencionado que era lo que no se sabía de la pregunta y cuál era la potencial utilidad que se responde con con el estudio. ¿No? Y finalmente el tercer párrafo ya está relacionado a qué es lo que ustedes van a hacer y con qué propósito lo van a realizar. Y ahí ustedes detallan cuál es el objetivo principal de la investigación. En algunos casos también pueden mencionar de forma bastante corta si tienen algún objetivo exploratorio bastante relevante, ¿no? Obviamente si es relevante, insisto. Bien, entonces desmenucemos un poco sobre las primeras, los primeros ítems de la introducción, ¿no? En términos generales, em, insisto, la, la- las revistas científicas, los curados que han sido debidamente entrenados en investigación epidemiológica, em, prefieren introducciones cortas, entonces yo les sugiero eso, ¿no? Lo cual, insisto, esto va de la mano con artículos biomédicos en general, ¿no? Pues en ciencias sociales nosotros sabemos que las introducciones son un poco más largas. Entonces preferimos introducciones bastante cortas, enfocadas, ¿ok? Como le había mencionado, esto puede ser alrededor del 10 al 15% del total de palabras del manuscrito, ¿ok? Y no, esto no debe perseguir una revisión bastante exhaustiva del tema de investigación. No solamente deben mencionar los aspectos bastante relevantes que estén enfocados a responder a su pregunta de investigación. ¿Mm? Y la introducción debe contener pocos párrafos, se había comentado en la gran mayoría. eh, Pueden ser tres, o en algunos casos hasta cinco a lo mucho, pero en sí debe reflejarse, deben reflejarse a grandes rasgos las tres ideas que les había comentado, ¿no? Lo que se sabe y lo que no se sabe y lo que se hizo o se hará. Entonces, esta es más que todo la estructura de la introducción, ¿no? Entonces, la estructura va a ir para que ustedes lo recuerden de forma de un cono invertido. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque siempre va a ir de lo general a lo específico. Supongamos que ustedes quieren hablar de la eficacia de algún antibiótico contra la malaria. Ustedes pueden iniciar hablando de la malaria en el mundo, la malaria a nivel de Latinoamérica, la malaria a nivel de Perú. Y a partir de eso pueden redactar párrafos sobre estudios sobre algún antibiótico en específico que se han utilizado en nuestro país, ¿ya? Y luego adicionalmente qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces les decía que esto iba de lo más general a lo específico, porque primero muestran un panorama bastante amplio del tema, ¿no? Pero entonces bastante general. Y luego ya detallan información sobre la pregunta de investigación que ustedes han planteado y luego ya indagan en el vacío del conocimiento. Y cuando yo me refiero al vacío del conocimiento es que ustedes deben em, identificar sobremanera cuál es la brecha del conocimiento, cuál es el vacío que existe en la literatura que no ha sido reportado, que no ha sido documentado por la ciencia y que su investigación lo va a responder. Luego ya viene la parte de la hipótesis, los objetivos, que era el tercer párrafo, y también algo relacionado a cuál es la potencial solución a través de alguna una intervención, pero bastante corto, ojo, para no confundirnos que esto sea eh, un párrafo sobre recomendaciones o implicancias en la salud pública con los hallazgos, ¿no? Esto ya va para la parte de discusión, ¿de acuerdo? Es así que
Como les mencionaba, el primer párrafo habla de lo que se sabe del tema, ¿no? Entonces, les había comentado ya que yo aquí van a escribir de forma bastante breve el, el- el impacto del problema, ¿no? Les ir de lo general a lo específico, pueden comentar características del amor y mortalidad del Laocoon, ¿no? Empezando desde lo más general hasta lo específico, a nivel mundial, Latinoamérica y luego Perú, incluso también en la región, si es que existiera evidencia. Y adicionalmente con eso, la segunda parte de este primer párrafo va a describir ya lo que son los antecedentes de la pregunta de investigación. Ustedes deben identificar, luego de hacer una lectura crítica, una búsqueda bibliográfica obviamente previa bastante avanzada, identificar estudios similares donde hayan evaluado su pregunta de investigación, ¿no? Donde tengan similitud con su outcome y su variable independiente. ¿Ok? Y esto también sirve porque pueden describir un poco sobre la plausibilidad de la pregunta, ¿no? Como les comenté inicialmente. Eh, pueden hablar en un par de líneas sobre cuál es el mecanismo biológico de esa pregunta de investigación, de esa potencial relación que ustedes lo están evaluando. ¿Ok? E insisto, esto no es una revisión del tema. Para eso les he traído un ejemplo que lo pueden también ver. Y este es un ejemplo de un paper, ¿ok? Un ejemplo de enfermedad cardiovascular. Y como ven, lo primero que se habla es sobre que la problemática en la salud pública, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe del tema? Luego mencionan los estudios que existen sobre el tema. Esto de una forma bastante corta, a grosso modo. E inmediatamente siguen hablando del estudio y sus hallazgos, ¿no? Todo esto debe ser bastante conciso, ¿no? Esta parte del primer párrafo debe englobar em, e- em, evidencia eh, sobre su outcome en un primer momento y luego sobre su pregunta de investigación. Es decir, deben mostrar que ha sido descrito sobre la relación de su outcome y su variable de exposición. Esa es la finalidad del primer párrafo. ¿Ok? Y ahora ya pasamos a lo que es el segundo párrafo, ¿ya? ¿Qué es lo que no se sabe de su tema, de su pregunta de investigación y por qué va a ser relevante que se conozca? Y esto, como insisto, es lo más importante, porque ustedes van a identificar cuál es el vacío del conocimiento, cuál es la brecha, y ustedes van a mencionar al lector, al jurado, a su docente, al revisor, a su asesor o su mentor, por qué es importante que se haga este estudio. ¿Por qué es importante porque una entidad como el CONCITEC o el NIH les financie su investigación? Si es que están postulando alguna propuesta con una propuesta de financiamiento. Y entonces se han propuesto tres orígenes sobre cuáles son las brechas, cuáles son los vacíos o las limitantes que existen en la literatura que van a permitir que ustedes aborden cuál de estas es la que está em, presente en su investigación, ¿no? Y en realidad estos tres vacíos van de la mano con la falta de estudios, segundo, con estudios que se desarrollan en contextos que no son generalizables, y tercero, con deficiencias metodológicas, ¿ok? Y hablemos un poquito de cada uno de ellos. En lo que respecta a la falta de estudios, esto es traducido a que en el caso no se hayan evidenciado estudios sobre ese tema, sobre esa pregunta de investigación, pero nosotros sabemos que esto es bastante relativo, porque el hecho de que no exista un estudio sobre este tema en tu población no va a significar que debes hacer un estudio sí o sí en tu población de estudio. Por ejemplo, supongamos que ustedes encuentran que la aspirina protege contra infarto o miocardio en una ciudad de Francia, ¿no? Esto no debería no debería ser una justificación para que ustedes
quieran hacer nuevamente un estudio en la ciudad de Chiclayo, en la ciudad de Lima, en la ciudad de Piura, ¿no? Pues al ser una relación biológica que teóricamente va a funcionar en el resto de personas, ¿no? Entonces, mucho cuidado allí con justificar este segundo párrafo con el hecho de que no hay estudios en Perú, porque esto no es consistente, no es coherente para el revisor. ¿Ok? En lo que respecta a ciencias sociales, en algunos casos sí puede servir, ¿no? Porque quizá si es que lo justifican de una forma bastante detallada. em, em, si, por ejemplo, están evaluando percepciones, si evalúan actitudes, si evalúan prácticas, ¿no? En estos casos podría ser que sí valga la pena justificar su introducción a través del segundo párrafo, utilizando el vacío de la falta de estudios, ¿de acuerdo? Pero en la gran mayoría de casos no debería ser así, por lo que ya les he comentado. Y tienen que mostrar especial interés en los dos siguientes, porque en base a esto va a girar la introducción de cada uno de sus proyectos que están realizando. Hablemos un poco sobre los estudios en contextos no generalizables. Esto se traduce al hecho de que eh, la evidencia previa puede haberse basado en población que es muy especial, ¿no? Donde nosotros encontramos que la hipótesis que se ha evaluado en el estudio desarrollado por Pérez et al, por ejemplo, esa hipótesis va a ser distinta a la población que ustedes están tratando de evaluar en su protocolo, en su estudio. Y eso se debe argumentar de forma bastante sólida, ¿no? Y esto también incluso va de la mano con, con el tema de cómo ha sido el proceso de muestreo. No sé si ha realizado un muestreo de forma aleatoria o ha sido simplemente un muestreo por conveniencia, ¿no? Y de esta forma nosotros identificamos si es que la evidencia previa está basada simplemente en estudios em, donde no han perseguido, insisto, este tipo de ejercicio de muestreos aleatorios, ¿no? Que impiden que la investigación sea eh, replicable a otros contextos de una población similar, que sea generalizable o que sea representativa, ¿no? Y en lo que respecta a las deficiencias metodológicas, ese es el punto fuerte en torno a donde debe girar la mayoría de sus justificaciones de su segundo párrafo. ¿Ok? Porque aquí lo que ustedes deben identificar, se supone que al momento que ustedes están redactando su introducción ya han realizado insisto, una revisión bibliográfica de su pregunta de investigación, ya han hecho resúmenes de los hallazgos principales y han hecho una lectura crítica de cada paper. Y lectura crítica de cada paper me refiero a que ustedes han identificado cuáles han sido las limitantes particularmente metodológicas que se han abordado, que presenta esa evidencia, ¿no? Y esto va de la mano con un término epidemiológico que es la confusión, ¿no? Que ustedes quizá lo van a conocer más adelante si es que tienen la oportunidad. Es un tema que es bastante importante que lo conozcan al menos de forma básica para que puedan em, concluir y analizar de una forma bastante coherente, ¿no? Esto porque en las deficiencias metodológicas, algo que bastante, es bastante común en algunos casos que se presenten es la confusión no controlada. Y esto se los explico de una forma, ¿no? Supongamos que en un estudio de parto pretérmino, en el estudio desarrollado por Juanito, no han considerado la variable tabaquismo o el antecedente de parto prematuro, ¿no? Y entonces, al no considerar esa variable,
estamos hablando quizá de una potencial confusión no controlada, ¿no? Entonces, nosotros mencionamos que eh, en este segundo párrafo, por ejemplo, ¿no? Un estudio previo ha evaluado el tema, pero no ha considerado este potencial confusor importante, ¿no? Esta potencial variable que puede estar, que puede influir en la variable de desenlace de tu pregunta de investigación, ¿no? Entonces, ustedes mencionan algo así, ¿no? Que existe esta literatura, pero en mi estudio que yo estoy proponiendo, sí voy a evaluar esta variable y por eso vale la pena realizarlo y dado que los resultados, los hallazgos podrían ser diferentes, podrían variar en base a lo que ya ha estado descrito, ¿no? Dado, insisto, por esta confusión no controlada al no haber considerado una potencial característica, una potencial condición que puede influir en su desenlace, particularmente en la enfermedad que ustedes están evaluando, ¿no? Y lo otro que también pasa, la otra limitante metodológica que es bastante común es en lo que respecta al tamaño de muestra. En lo que respecta al tamaño de muestra, ustedes pueden encontrar en la literatura que hay que están basados en una muestra bastante pequeña, es un estudio pequeño. Entonces, eh, probablemente cuando son estudios pequeños, debido a la falta de poder que existe, de poder estadístico, no hayan encontrado asociación o en todo caso no hayan podido realizar un análisis de regresión, por ejemplo, ¿no? No han podido quizá estimar una medida de asociación como una razón de prevalencia o un Australia, ¿no? Entonces, debido a esta limitante, ¿no? Supongamos que hay evidencia de su pregunta de investigación, pero con estudios pequeños que tienen un tamaño de muestra pequeña, ¿ok? Y ustedes pueden justificar este segundo párrafo mencionando que lo van a repetir en una muestra más amplia, una muestra más amplia que obviamente va de la mano con un muestreo aleatorio que persiga lo que es el contexto generalizable, ¿no? Una muestra más grande. ¿M? Y otros sesgos que también están presentes en los estudios es lo que respecta al sesgo de selección, ¿no? Supongamos que anteriormente otro autor ha realizado un estudio caso control en un hospital, ¿no? Ustedes van a realizar un estudio similar con la misma definición de caso, ¿ya? Pero ustedes proponen este caso control, pero a nivel de una población en general. Entonces, dado que su estudio es mejor y va a evitar las limitantes de los estudios previos, ustedes justifican de esta forma su segundo párrafo, ¿ok? Y otra figura importante es en lo que respecta a al sesgo de información, ¿no? Supongamos que en literatura previa ha evaluado un tema, por ejemplo, de salud mental, ¿no? Pero lo he evaluado con una escala que no está tan recomendada, ¿no? No es, no, que se ha identificado que no mide de forma adecuada ese fenómeno. O quizá ya luego de esto se ha publicado una nueva escala que es más rigurosa, es más consistente. O en todo caso, se han medido las variables de forma de autorreporte, ¿no? Lo cual no identifica que ha existido una medición certera, real de la condición de interés, ¿no? Entonces, en estos tipos de casos, en este tipo de ejemplos, existe un sesgo de información. Entonces, ustedes pueden justificar este segundo párrafo en base a que existe evidencia previa que sí ha abordado la pregunta de investigación, pero presenta este vacío, presenta esta limitante, sesgo de información, dado que ha evaluado por autorreporte las variables y en su estudio ustedes ya no van a hacerlo de esta forma, sino que van a hacer una medición de forma real. ¿Ok? Y entonces como recomendación principal es que ustedes cuando estén revisando sus artículos, cuando estén realizando su búsqueda bibliográfica ya y los estén leyendo críticamente, evalúen y díganse, ¿no? Mi base tiene poca muestra o mi base mi base tiene
una cantidad de observaciones mucho mayor, ¿no? O si mi base ha tenido una medición mejor de las variables de interés, de mi variable de exposición, mi variable de desenlace, ¿no? O si su estudio no presenta sesgo de selección, por ejemplo, o si su estudio está basado en una base de datos de tipo prospectivo, ¿no? No es un estudio caso control ni un transversal, ¿no? De esa forma ustedes pueden hacer esas comparaciones y pueden saber cómo es que aportan sus bases de datos. En el caso estén desarrollando un análisis de datos secundarios, ¿no? O en todo caso, si es que van aún a realizar un estudio ya con, con datos primarios, ¿no? Deberían hacer esas comparaciones al momento de redactar su protocolo de investigación, ¿no? Entonces, luego de esto, ustedes finalmente pueden discutir cuál es la utilidad de su pregunta de investigación, ¿no? Esa es la segunda parte del segundo párrafo, ¿no? Pues eso es digamos, es el 30% de la cantidad de palabras que va en este segundo párrafo, ¿no? Ustedes discuten cuál es la potencial utilidad de responder esa pregunta, cuál es la utilidad de hacer un nuevo estudio que evite las limitaciones de estudios previos y obviamente obteniendo una respuesta más válida de la asociación que se va a evaluar. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Ustedes pueden mencionar estudios previos, demuestran que el OR eh, para tal asociación es tal, ¿no? Supongamos que 3.5, ¿no? Pero esto puede estar complicado por un sesgo de confusión no controlada, por lo que les expliqué anteriormente, ¿no? Por tanto, voy a hacer este estudio porque nos va a permitir estimar el radio de una forma más real, más certera, ¿no? De esta asociación, ¿no? Y esto va a servir para futuras políticas públicas o futuros estudios, ¿no? Entonces, de esa forma, más o menos, ustedes pueden em, redactar su segundo párrafo, la segunda parte del segundo párrafo, que es lo que respecta a la potencial utilidad de responder a la pregunta, ¿no? Y veamos un ejemplo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que no se sabe del tema, ¿no? Del segundo párrafo. En este ejemplo se menciona que la asociación, mencionan que una asociación mm, por ejemplo, que la beta selectina es un factor protector, ¿no? Eso es lo que mencionan, ¿no? Por literatura. Pero sin embargo, está bien, ¿no? Por literatura se sabe que la beta selectina es un factor protector, pero esto no provee una información de fisiopatología de inflamación, ¿no? Entonces, en este segundo párrafo de este ejemplo mencionan qué es lo que falta, mencionan cuál es el vacío, cuál es la brecha del conocimiento. Y esa es la finalidad de que ustedes también propongan más o menos este segundo párrafo, ¿ok? La extensión puede ser un poco mayor dependiendo cuáles son los vacíos que ustedes han identificado en base a las tres propuestas que les he comentado, ¿ya? Y bueno, otra cosa que también les quería comentar, ¿no? Si ustedes tienen la suerte de tener una idea de investigación, de pensar en una situación que sea realmente nueva, bacán, ¿no? Pero lo más probable es que ustedes hagan algo de estudios que ya se han tratado de responder, ya han tratado de responder a la pregunta de investigación que ustedes se plantean, ¿no? Y es por eso que ustedes van a basar su segundo párrafo en base a las limitantes previas, ¿no? Cómo ustedes van a ayudar a sobrellevar estas limitantes, ¿no? Cómo ustedes van a capturar, van a identificar esas limitantes, van a tratar de solucionarlo en su estudio, ¿no? Y al hablar de esto va a ser de una forma bastante general, ¿no? Ese es también otro comentario, otra sugerencia, ¿no? No se refieran en el segundo párrafo específicamente al autor, ¿no? Hacerlo de una forma un poco más académica, ¿no? Mencionar, por ejemplo, la evidencia, ha encontrado estudios que ha evaluado esa pregunta de investigación, sin embargo, la gran mayoría ha encontrado sesgo potencial de selección, ¿no?
De esa forma más o menos debería redactarse. No mencionarlo, por ejemplo, eh, Pérez et al en su estudio realizado en Colombia, eh, respondió esta pregunta de investigación, sin embargo, se ha identificado un potencial sesgo de selección. ¿No? De esa forma, ¿no? ¿Ok? No referirse específicamente al autor. ¿Ok? Y el tercer párrafo, ya finalmente, que es la tercera parte de la introducción, responde a lo que se va a hacer, ¿no? Ustedes en 2 o 3 líneas dicen lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en este contexto, ustedes van a realizar un análisis, supongamos, que pueden hacerlo, pueden estar realizando un estudio primario, un estudio de análisis de datos secundarios, ¿no? Entonces, ustedes pueden redactar su tercer párrafo mencionando más o menos así, ¿no? En este contexto, se hará un análisis secundario, supongamos que es de esa forma, ¿no? Para evaluar la asociación entre su variable dependiente e independiente, ¿no? Por tanto, eh, se evaluará la asociación, supongamos otra forma de redactarlo, entre el uso de este medicamento y este desenlace en Perú, ¿no? Y todo este tercer párrafo debe ser una consecuencia lógica de lo que ustedes han mencionado en su primer y segundo párrafo, ¿ok? E insisto, ¿no? Este tercer párrafo debe mencionar a detalle cuál es la pregunta de su estudio, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, eh, dado lo expuesto, ¿no? Que no hay estudios de la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Se va a investigar si la beta-selectina es una causa o solamente es un marcador de inflamación vascular, ¿no? Asociado a enfermedad cerebrovascular, cardiovascular, ¿no? Y luego pueden mencionar incluso diciendo, ¿no? Usando un protocolo o un muestreo poblacional, ¿no? Eh, Algo bastante preciso, incluso podrían mencionar de qué se va a hacer y cómo se va a realizar, ¿no? Pero particularmente, insisto, este tercer párrafo aborda lo que es la pregunta de investigación. Esa es la carnecita. Y las pautas, algunas pautas sobre redacción científica que también les puedo mencionar. Primero es que ustedes se deben enfocar, enfocarse, ¿no? En su pregunta de investigación, ¿no? El primer párrafo, lo que se sabe del tema en general, luego el resto, lo que no se sabe y luego lo que se va a hacer sobre la exposición y el resultado de interés, ¿no? La introducción, insisto, debe justificar sobre la pregunta de investigación, no del tema en general, ¿no? No cometan el error de matarse haciendo 3 párrafos sobre el tema de malaria, por ejemplo, no. No hagan eso, la introducción no es un marco teórico en un 80% ni un 60%, ¿no? Ya les he mencionado que eso solamente va en el primer párrafo, ¿no? Y obviamente hablando no solo del tema, sino también de la pregunta de investigación. Y estos consejos más aplican para la redacción de una introducción que sea bastante útil para su publicación, ¿no? ¿No? Porque el público en general no va a ser muy experto en el tema, ¿no? Y el público, el lector va a querer eh, aprovechar su tiempo en identificar cuál ha sido la brecha de conocimiento que ustedes han incorporado en su estudio. Y bien, ¿cuáles son los errores comunes que también se presentan? Eh, Supongamos, otro error común es que ustedes se extiendan de forma demasiado en generalidades o temas que no son importantes en su investigación, ¿no? Pongamos que su artículo, su proyecto es sobre
cáncer de mama, ¿no? Ustedes se tiran hablando tres párrafos sobre cáncer de mama, sobre teorías de esta neoplasia, ¿no? ¿Por qué hay cáncer de mama? ¿Cuáles han sido sus orígenes? Y toda esa introducción giró en torno a eso. Y nunca hablaste sobre tu pregunta de investigación, ¿no? No cometan esos errores, ¿no? Otro potencial error es que ustedes den detalles claves de lo que va a ir en discusión, ¿no? Lo que le mencionaba, ¿no? Sobre todo en los términos de mecanismos o posibles explicaciones de la asociación, ¿no? Porque esto se va a mencionar, sí, para la plausibilidad biológica, como les dije, pero de forma bastante concisa, ¿no? Otro error es que ustedes citen estudios sin que describan sus hallazgos, ¿no? Mencionando Pérez y colaboradores hicieron esta investigación sobre ese tema, pero nunca mencionan qué errores o qué aciertos han tenido, ¿no? Entonces, eso también es un error común que se puede presentar, ¿no? Otra cosa importante es también no ser preciso, ¿no? Es un error común, donde se puede incluir en cada frase la información necesaria para comprensión, ¿no? Pongamos, vemos unas frases imprecisas. Cada año el VIH causa una gran cantidad de muertes, ¿no? Pero a lo que a nosotros nos interesa es conocer el dato de cuál es la frecuencia de mortalidad, ¿no? Cuál es la tasa de mortalidad o la tasa de letalidad, ¿ok? Que se presenta en un determinado país o región, ¿no? Porque decir gran cantidad de muertes es bastante ambiguo, ¿no? Siempre que lean y relean su introducción se van a dar cuenta de estos problemas, de estos errores que se pueden presentar y esto se puede ir refinando, editando de forma repetida, de forma sistemática. Y otro potencial error es, por ejemplo, lo segundo, ¿no? Los fumadores varones son más propensos a desarrollar cáncer de estómago, ¿no? Pero aquí lo que falta es mencionar cuál es cuál es el grupo de referencia, ¿no? En este caso, el grupo de comparación, que son las fumadoras, ¿no? Por más obvio que sea, también debe identificarse, debe abordarse, ¿no? ¿Y cómo ustedes deben escribir? Bueno, ¿cómo escribir su introducción? Pueden hacerlo en una línea inicialmente, sobre lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que se va a hacer. Porque ustedes deben iniciar con viñetas cortas, ¿no? Sobre las ideas que tienen. Y luego de esto ya ustedes van a expandir cada viñeta, ¿no? Hasta que ustedes la conviertan en una frase completa. ¿Ok? Porque esto ya se va a incrementar. Esta viñeta ya luego se va a convertir en frases y párrafos, sucesivamente, ¿no? No deben poner demasiadas referencias cuando no sea necesario, ¿no? Traten de ser consecuentes, ojo. Sean consecuentes a lo que se está referenciando. No mencionen, por ejemplo, múltiples estudios afirman que tal factor es protector para dicho desenlace, ¿no? Y el momento de referencial solo ponen un estudio, ¿no? No mencionen varios estudios y solamente van a citar uno, ¿ok? Entonces, el consejo inicial es que ustedes redacten, insisto, viñetas cortas, ¿ok? Sobre las ideas que ustedes tienen de los tres párrafos. Luego esas ideas ya se van a expandir según conforme van a ir trabajando en su introducción, ¿no? Esto es, por ejemplo, una idea de, ese es un ejemplo de ideas iniciales, ¿no? Estas ya van a ser viñetas, pero que aún no están referenciadas, ¿no? Donde ya se puede ir trabajando luego en la extensión de cada párrafo, ¿no? Pero ahí ya identificamos de forma clara, por ejemplo, la primera viñeta está enfocada a responder el primer párrafo de qué es lo que se sabe del tema, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe del outcome, de diarrea del viajero? Y luego la segunda viñeta está enfocada a identificar qué es lo que no se sabe, ¿no? Aquí en este caso no se sabe si la consejería previaje puede ser un factor protector para la diarrea del viajero. Y el tercer párrafo es qué es lo que se va a hacer,
¿no? Que le hace realizar una comparación de incidencias de este AOCON entre turistas que visitaron o no una clínica de viajeros, ¿no? Obviamente, utilizando un ajuste por potenciales confusores, ¿no? Que pueden resultar relevantes, dado que pueden influir en la medida, en la medida de sucesión que ustedes van a estimar, ¿no? Bueno, la última viñeta también va de la mano em, un poco con la implicancia, ¿no? De para qué se va a hacer, ¿no? O para qué se hizo el estudio. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Estas viñetas pequeñas luego se van a convertir en frases completas, ¿no? Donde ustedes ya van a incluir datos, incluido referencias que respaldan sus argumentos que se han planteado, ¿no? Y ya dan una idea de la magnitud de su introducción, ¿no? Es importante que ustedes puedan enlazar cada frase, porque, insisto, deben tener una secuencia lógica, ¿no? No deben mostrarse, y no deben identificarse ideas de forma aislada en cada párrafo, ¿no? Deben fluir de forma natural. Bueno, algo bastante corto sobre objetivos, ¿no? Que quizá les va a servir para la siguiente sección que ustedes van a redactar. Este objetivo va a responder a su potencial pregunta de investigación, ¿no? Y esto sirve porque les permite a ustedes redactar el último párrafo, ¿no? De qué es lo que se hizo, se hará, ¿no? Y es importante que el objetivo responda a estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué población se hizo, se hará? ¿Cuál es la variable de exposición? ¿Cuál es la variable de desenlace? Si es que persiguen un enfoque explicativo, ¿ya? ¿Y qué parámetros van a estimar o comparar? También existen algunos objetivos descriptivos, ¿no? Que pueden estar presentes en sus objetivos, en sus estudios analíticos. También pueden tener objetivos descriptivos secundarios, ¿no? Por ejemplo, para estimar eh, prevalencias, ¿no? Y bueno, esto era todo lo que les quería comentar en base a la redacción de introducción y justificación. Espero que les haya servido de bastante ayudas. Si tuvieran alguna consulta adicional, no duden en comunicarse conmigo a ese correo. Muchas gracias con todos y espero verlos en una próxima oportunidad.